terminamos con esa última parte que teníamos la vez pasada. Hacemos la presentación programada para el día de hoy y de último hablamos de la parte del cierre del curso. ¿Listo? Entonces, teníamos pendiente esta parte del mercado fotovoltaico. Acá nos hablan del mercado fotovoltaico en Colombia. Acá tenemos los principales parques, los más importantes, los más grandes. Están clasificados el- por la empresa que los instala, por la empresa que los opera. Entonces tenemos ahí en pantalla eh, tres ejemplos de los cuales está encargado en él. Tenemos el del Paso, el de La Loma y el de Guayepo uno y 2. Ya están en la etapa 3 también. Em, Estos parques solares están siendo administrados por Enel. Entonces, sabemos que Enel es una de las empresas bastante importantes a nivel Latinoamérica y acá en Colombia también tienen una participación no solamente en la parte de fotovoltaica, sino en todas las formas de generación. Isagen también es una empresa bastante fuerte en la industria fotovoltaica acá en Colombia. Vemos acá cuáles son sus proyectos más relevantes. Tenemos este de Los Llanos, en Bolívar y en Sabana Larga. Celsia también tiene algunos sistemas fotovoltaicos en el Valle del Cauca, en Bolívar, en Tolima, en el Cesar, en Sucre, en Córdoba, en Casanare. Entonces digamos que estos son como los más importantes a nivel nacional. EPM también sabemos que es una empresa bastante importante en el sector energético en Colombia, en la parte de la electricidad. Eh, y acá vemos cuáles son algunos de sus proyectos fotovoltaicos. Acá uno de ellos es este que hicieron en Tolemaida, en el fuerte militar de Tolemaida, junto con el gobierno nacional, haciendo cada día más autónomos los sistemas eléctricos. Digamos que acá en este fuerte militar redujeron en un porcentaje esa dependencia de la red. Entonces, vemos que todo este sistema eléctrico trata de cumplir con las normas y con los estándares internacionales que el propio gobierno se ha comprometido. Entonces, digamos que va ligado con esta parte de la COP 21 del Acuerdo de París, donde se reúnen países de todo el mundo para hacer acuerdos y para poner metas globales en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces Colombia participó en este acuerdo, fijó sus metas y para el 2050 eh, prometió que ya su dependencia al carbono sería de cero. Entonces muchos países hacen esas mismas promesas, hacen esos mismos acuerdos. Obviamente eso puede ser mayor o menor el tiempo dependiendo de la actividad económica de cada país. Entonces todos sabemos que Colombia no es un país fuertemente industrializado, entonces esa meta para el 2050 le quedaría, entre comillas, fácil de cumplir comparado con países industrializados como Estados Unidos, China, Japón,
los países de la Unión Europea, Canadá, son países que tienen una industrialización más fuerte, una dependencia energética relacionada con la parte del carbono más importante, entonces esas metas de pronto no las pueden cumplir igual de fácil que por ejemplo Colombia. Esto también tiene que ver mucho con la dinámica de los cambios de gobierno. Entonces lo que se diga un día puede cambiar al siguiente año, puede cambiar en los siguientes meses. Entonces siempre así es, esta parte de las políticas es muy dinámica. Entonces en ese orden de ideas, todas esas metas y todos estos proyectos se publican acá a través del Ministerio de Minas y Energía, a través de la UME, a través de la CRE, muestran estos documentos y miran cómo es esa matriz energética y la proyección en el tiempo. Entonces les decía que para el 2050 ya en Colombia deberíamos estar con producción cero de gases de efecto invernadero, mermando la dependencia del carbón. Entonces acá vemos los diferentes tipos de generación que estamos utilizando. Entonces tenemos acá el carbón, la eólica, la de gas, la solar fotovoltaica, otros fósiles, la solar con baterías, la hidráulica, la generación distribuida, la geotérmica, y vemos cómo se va proyectando a través del tiempo. Entonces, si miramos la del carbón, está, no estamos produciendo tanta energía a través del carbón, entonces estaríamos bien comparado con otros países. Y más o menos acá, llegando al 2035, esa producción sería prácticamente que cero. Entonces tocaría ir a mirar cómo va esto, a ver si se va cumpliendo o no. Fíjese que acá la hidráulica va a permanecer constante. Sabemos que el 70% de la producción energética, el 70% de esa matriz es la hidráulica. Tenemos la fortuna de ser un país que cuenta con muchos recursos hídricos. Entonces, en esa proyección a 2050 parece que se va a mantener bastante estable. Fíjese acá la solar, esa solar sí va a ir en crecimiento, sería como la más importante acá. Entonces, ¿esto para qué nos sirve a nosotros? Precisamente es una información valiosa para usted proyectarse a nivel personal, a nivel profesional, a nivel empresarial para tomar decisiones basado en esto. Digamos que estamos en este cuento de la electricidad, en este cuento de la energía. Entonces alguien puede decir, bueno, me puedo dedicar al tema de las importaciones, me puedo dedicar al tema de las instalaciones, porque veo que es un mercado que en los próximos 20, 25 años es bastante estable. Entonces puede ser un criterio que usted puede tener en cuenta para hacer proyecciones a futuro. Yo les voy a compartir el documento completo. Simplemente yo acá extraje lo que considero relevante, pero ahí hay muchas más gráficas, mucha más información. Como les digo, es un documento público y es importante que vayamos y lo leamos y miremos qué información podemos sacar de ahí. Este documento también nos habla acerca de las transferencias eléctricas, que está relacionado también con las leyes y con la legislación en cuanto a la parte de impuestos. Entonces, todas estas empresas que nombramos ahorita, EPM, Isagen, Enel, Celsia, son empresas que deben pagar una transferencia económica a esa población donde ellos tienen instalado toda su infraestructura eléctrica.
Entonces, aplica no solamente para los sistemas solares, sino también para las centrales hidroeléctricas, las térmicas, las eólicas. Ellos tienen que pagar esa transferencia. Entonces acá nos hablan también de cómo está proyectado ese impuesto, se va a mantener a lo largo del tiempo. Nos hablan acá también de la democratización de la energía, también muy ligado a lo que nosotros habíamos hablado de la modernización del sistema y del cumplimiento de estas metas. Entonces la idea siempre ha sido aligerar esos trámites, también aumentar el tema de los impuestos, de los subsidios, perdón, disminuir los impuestos, todo eso en pro de cumplir esa meta. Obviamente eso está ahí en el papel, tiene muchísimas aristas, lo que les digo, esto es un mundo muy dinámico y depende mucho de decisiones políticas. Entonces, una cosa es lo que tengamos ahí en el papel y otra cosa lo que se esté desarrollando en la realidad. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas también podemos mirar acá cómo se comporta este mundo laboral. Ya a lo largo del curso vimos diferentes perspectivas con respecto a estos sistemas fotovoltaicos. Vimos que es bastante amplio y que tiene diferentes especificaciones, particularidades. Entonces, digamos que alguien diga, no, a mí me gustó la parte del diseño, cuando vimos el tema del helioscope, hicimos un ejemplo muy sencillo, simplemente verificamos un sistema que ya existía y lo tratamos de replicar. Vemos que eso debe llevar unos memorias de cálculo, debe llevar em, eh, unos, unos protocolos para hacer ese diseño. Entonces, a alguien le puede gustar intensamente esta parte, el tema del diseño, el tema de la ingeniería. Entonces, vemos que las oportunidades pueden ser buenas porque vimos que el mercado es bastante eh, prometedor al futuro. Siempre para hacer una instalación se va a necesitar un maestro de obra, se va a necesitar acá personas que hagan estas instalaciones. Entonces alguien puede decir también me interesa esta parte. Ahí puede haber también oportunidad oportunidad laboral. También en el tema del mantenimiento, eh, no solamente del montaje, sino también de reemplazar, de limpiar. Ahí tenemos bastantes cosas que hacer. El tema de los números, también importantísimo. Entonces, el tema del asesoramiento de las empresas, hay gente que tiene vocación para eso, para saberse expresar, para saber vender una idea de manera correcta, eso es como un don. Entonces, también pueden haber oportunidades ahí, sin necesidad de pronto de usted ser el electricista más experto, pero si usted sabe vender un producto, ahí puede haber una oportunidad. Sabemos que los grandes empresarios no siempre han sido los que más conocen la técnica, sino los que saben vender un producto. Siempre el que hace dinero, el que se vuelve millonario, es el que sabe vender. Siempre a veces el que sabe la parte técnica, muchas veces queda como con esa frustración porque dice, yo sé hacer esto mejor que nadie, pero no entiendo por qué no soy el más millonario. Y esto ha pasado a lo largo de la historia.
Si uno mira en el contexto de la electricidad, el que inventó el transistor murió con esa frustración. El que descubrió la corriente alterna también murió pobre. Todos los grandes científicos, los grandes técnicos, siempre no están muy relacionados con el tema del dinero. ¿Quiénes están relacionados con el tema del dinero? Las personas que saben vender, sin importar si saben o no saben, porque eso es una facultad, eso es también un don, es una cualidad importante, saber expresar y vender un producto. Entonces, eso es también una gran oportunidad porque ahorita este tema es bastante, está en bastante crecimiento, no solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial. Hay otras personas que les gusta la parte de la investigación, entender cómo funcionan cada uno de los elementos, los paneles, las baterías, los inversores. Eso también es una cualidad de cada persona. Fíjese que es difícil que tengamos todas esas cualidades en un solo ser. Cada quien tiene sus virtudes. Listo, digamos que eso es a nivel Colombia, a nivel internacional. eh, Hay algunos datos de empresas que se dedican exclusivamente a ese análisis de energético. Acá tenemos un ejemplo de IRENA, que es una eh, entidad internacional que hace todas estas mediciones. Entonces sabemos que China, la Unión Europea, Estados Unidos son los que están a la vanguardia de todo este mercado y que prácticamente de todo el mercado de lo que se le ocurre. Entonces, en cuanto a producción, en cuanto a patentes, innovación, instalación, todo lo mandan estas grandes potencias. Digamos que acá en Latinoamérica algún destacado sería Brasil, pero no lo podemos comparar con Estados Unidos, con China o con la Unión Europea. A nivel mundial también el tema de los costos se ha ido reduciendo de una manera considerable. Si comparamos el costo de un panel de hace 10 años o 20 años, era bastante más costoso, ahorita es mucho más económico porque existen factorías, existen fábricas que fabrican esos elementos de manera muy eficiente. Entonces prácticamente que esas industrias están ya totalmente robotizadas, automatizadas, no dependen tanto de la mano de obra del hombre, entonces hace que esos costos se reduzcan y puedan eh, entregar un equipo o un elemento de bastante calidad. Son muy buenos. Entonces, si usted quiere comprar un panel eh, ya de una calidad superior, pues usted va a Alemania, Italia. Pero si quiere algo de menor costo, puede ir a China a hacer esa compra de ese panel y usted compara los dos paneles, el italiano con el chino, y no está tan lejos. O sea, es un panel de excelente calidad. Uno no puede decir, no, es que ese panel chino es malo. Es de excelente calidad y si uno va y mira el precio, entonces muchísimo mejor. Y así con todos los otros elementos. Digamos que en la industria automotriz, si usted ve, digamos, los carros acá en Colombia, los BYD, comparado con los Tesla, usted va y mira un BYD, es un carro de excelente calidad que utilizan acá en el transporte público. Son carros muy buenos, carros eléctricos, buses eléctricos. Entonces lo mismo pasa con toda esta industria de los paneles, las baterías son elementos de excelente calidad. Los retos. Entonces, como esta industria está en creciente, el tema de la transmisión de la energía también tiene que ser dinámico. Entonces, si vamos a instalar
más paneles solares, más potencia fotovoltaica. Esa potencia fotovoltaica tiene que ser transportada, entonces la infraestructura ya no da abasto, entonces toca renovarla, toca cambiarla, toca mejorarla. También el tema de la dependencia tecnológica de China. Nosotros digamos que acá en Colombia nos comportamos solamente como consumidores de un producto. Nuestro aporte es minúsculo comparado con toda esa industria. Entonces también han habido em, propuestas, campañas y iniciativas para mejorar toda esta em, tecnología, pero acá en Colombia pues es complicado por el tema del atraso, porque estamos a mucha distancia, estamos cada día más dependientes de esa industria china. Y luego el tema de las políticas y los marcos regulatorios desiguales entre países. Lo que les decía, esas políticas son cambiantes, son dinámicas. Entonces, digamos que por poner un ejemplo, en el gobierno de Biden, el presidente de Estados Unidos, él fue el que firmó allá ese acuerdo del 2015, donde Estados Unidos se comprometía a reducir esa emisión de gases de efecto invernadero. Cuando hubo cambio de gobierno, que llegó Trump, él dijo, nos salimos totalmente de eso, vamos a empezar otra vez con el tema del petróleo, a comercializar el petróleo, a volver a Estados Unidos el líder mundial que siempre fue. Entonces, ¿sí? Cambian ahí la política. Acá en Colombia también ha habido casos similares. Ahorita en la otra presentación miramos un ejemplo donde también se cambiaron los subsidios de acuerdo a los estratos. Ahorita miramos ese ejemplo. Entonces, esa parte regulatoria también lo que hablábamos la vez pasada, de poner en acuerdo a las empresas generadoras, productoras, distribuidoras, porque cada una de ellas tiene sus políticas, tiene sus intereses, y sabemos también que el tema de la corrupción no es tan sencillo de manejar, no solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces ahí es donde empiezan a salir trabas, conflicto de intereses, intereses particulares, todo eso juega ahí en esa parte de las políticas. Listo, eso era lo que nos quedaba pendiente la vez pasada. No sé si tengamos algo más que añadir. Profe, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, sé que yo no podía enviar los talleres porque el celular que tenía en los talleres se me dañó y no tengo como para volverlos a realizar. ¿Qué podría hacer en ese caso? Listo, ahorita hablamos de eso. Ahorita en la segunda parte de la reunión Ok, hablamos profe, del cierre del curso. ¿Listo? Para que estemos pendientes. En cuanto a la listo, presentación, profe, muchas gracias. en cuanto a la presentación, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. Listo, entonces continuemos con la presentación que teníamos programada para hoy. Esto era el complemento de la clase pasada que se nos fue el tiempo hablando de la parte de normativa. Entonces les voy a compartir acá. Listo. Vamos a mirar hoy un ejemplo, algo muy sencillo, una presentación de los conceptos y em, de los, ¿cómo se llama? De los indicadores. Indicadores, es la palabra correcta, de los indicadores económicos
esenciales, básicos, para tener argumentos, para tener criterio a la hora de hacer su sistema, de diseñar su sistema. Listo, entonces acá tenemos el primero, que es el CAPEX, que se refiere a un gasto inicial o a una inversión inicial que usted hace cuando pone un negocio. Esto no aplica únicamente para los sistemas eléctricos, sino para cualquier negocio que usted vaya a poner. Entonces, es esa inyección inicial que usted va a poner, con la que va a arrancar. Entonces, en el contexto del sistema fotovoltaico, estamos hablando de compra de terrenos, edificios o maquinaria, construcción de una planta industrial, instalación del sistema, climatización, equipos, software, infraestructura. Entonces vemos que son bastantes cosas. Son muchas cosas, muebles, inmuebles que usted va a tener en cuenta ahí para iniciar con su sistema. Entonces acá a manera de resumen, a manera muy de presentación, vamos a mirar los elementos más importantes del sistema. Entonces, digamos que en el módulo sería una inversión bastante grande. Estamos hablando de entre un 45 y un 55%. Cuando hablamos de los inversores, estamos entre un 10 y un 15%, eso dependiendo también de qué tecnología, cuántos inversores, qué tan grande es el sistema. El tema de las estructuras, donde van a ir esos paneles. Estamos hablando de entre un 10 y un 13%. Esos datos son más o menos datos empíricos, son datos basados en instalaciones que se han hecho. Digamos que esto lo miramos, lo sacamos del libro que yo les compartí. Em, en el tema del cableado estamos hablando alrededor de un 5 y 6%, protecciones y tableros, desde los seccionadores, fusibles, descargadores de sobretensión, breakers, estamos hablando de entre un 4 y un 6%. La mano de obra más o menos sería de 6 a un 10%. Cuando hablamos de mano de obra, estamos hablando del montaje mecánico, del cableado, de pruebas. Ahí no está incluido el tema del diseño. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, nos tocaría mirar a ver el tema del diseño ahorita. ¿Cuál sería esa ganancia? ¿Cuál sería ese porcentaje? Sí, Daniel. No sé, ¿qué se intentaría el costo de mantenimiento? El mantenimiento. No, ya vamos para allá, la parte del mantenimiento. Acá el tema Gracias. de planos, memorias, trámites, seguros, cliente, fletes, también tiene acá un porcentaje. Entonces, digamos que el tema de los seguros estaría entre 1 y 2%, el tema de los fletes entre 1 y 2% también. Planos, memorias, ahí entraríamos a hablar ya también de la parte del diseño. Estaríamos entre un 3 y un 5%, más o menos. Lo incluiríamos acá en esta parte. Em, Luego viene otro concepto, otro indicador que es el OPEX, que se refiere a la operación y el mantenimiento, lo que estaba diciendo el compañero. Entonces hay que hacerle limpieza al sistema, hay que monitorearlo y hay que asegurarlo, el tema de los seguros. Eso va a depender de su criterio. Si le pone seguro o no le pone seguro, si lo monitorea o no, dependiendo de la escala de ese proyecto. Lo que habíamos hablado, si vamos a hacer una instalación modesta, algo rural, pues de pronto nos podemos ahorrar esa parte del monitoreo.
Si vemos que de pronto el tema del vandalismo, el tema de la seguridad no es tan crítico, entonces también el tema de los seguros sería algo que se podría ahorrar, pero va a depender nuevamente de la posición geográfica y va a depender de su criterio como dueño de ese sistema, como diseñador de ese sistema. Em, Acá miramos los gastos operativos, entonces hay que hacer correcciones acá, cambiar los paneles, cambiar una batería, también el tema de las auditorías, cumplir con todos los requerimientos de las normas. El tema de la provisión también. Provisión se refiere a cuando nosotros dejamos un espacio para algo, digamos que para el inversor, para unas baterías, para un posible ampliamiento de ese sistema. Entonces dejamos un conductor, unos conductores listos, unos canaletas listas o un espacio listo para futuras ampliaciones del sistema. Entonces también hay que tenerlo en cuenta ahí dentro de ese OPEX, de ese presupuesto. Fíjese que acá todos estos porcentajes es del gasto inicial. ¿Listo? Entonces es con relación a ese gasto inicial. Cuando nosotros hacemos estas instalaciones fotovoltaicas, obviamente lo que queremos es obtener beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Entonces, el más importante creo que para todos es el beneficio económico. ¿Listo? Entonces, ya vimos que estos beneficios económicos se van a ir reflejando a lo largo del tiempo. No es un beneficio que usted va a obtener rápidamente, no es un retorno rápido, sino que va a depender em, de cuál fue esa inversión inicial y cuánto tiempo tiene proyectado ese diseño, ese sistema. Entonces, digamos que acá nos muestran un ejemplo numérico donde tenemos un sistema de 10 kilovatios pico que va a generar X cantidad de energía anual con una tarifa también X. Acá el ejemplo es de 700 pesos el kilovatio hora con un ahorro anual de simplemente ir a multiplicar ese valor por cuánta energía estamos produciendo y traducirla en dinero. Entonces acá nos hablan de, de una ganancia o de un ahorro mejor de 10 millones de pesos. ¿Listo? Entonces ya vamos a mirar un poquito mejor esta parte. Otro beneficio importante es el de las alzas tarifarias. Sabemos que por la inflación, el costo de la energía va subiendo año a año. Entonces nosotros tendríamos la ventaja en nuestro sistema fotovoltaico, que como la energía que estamos recibiendo más o menos siempre es la misma, no tiene por qué subir de precio, porque no, en el caso ideal que no tengamos que cambiar ni los paneles, ni las baterías, ni invertir demasiado en mantenimiento, fíjese que esa energía no va a subir de precio. Entonces también eso a la hora de hacer el análisis completo va a reducir y va a reducir este crecimiento por inflación y va a aumentar la ganancia. Entonces, obviamente acá lo estamos diciendo en palabras, pero ir a calcular esto pues es un poco más complejo. Otro beneficio importante em, es el tema de los excedentes. Entonces ya vimos algunos ejemplos donde podíamos inyectar a la red, que no era en la mayoría de los casos de los sistemas modestos, sino está más enfocado para las grandes industrias. Eso sería también un beneficio importante. El tema de las reducciones y de las pérdidas técnicas internas. Entonces nosotros sabemos que los sistemas eléctricos
van a tener unas pérdidas técnicas. Cuando hablamos de pérdidas técnicas, estamos hablando de lo inherente al sistema. No es que el sistema esté funcionando mal, sino que esas pérdidas son naturales. Ejemplo de esas pérdidas, el efecto corona, el efecto Joule, que son pérdidas resistivas acá, pérdidas térmicas, por la naturaleza propia de la electricidad. Entonces, algunos sistemas fotovoltaicos, al estar más concentrados, al no necesitar tanta distancia desde la red, esas pérdidas también se pueden reducir. También va a depender de cómo hicimos el diseño, cómo hicimos el montaje, si lo optimizamos, porque de pronto puede llegar a ser inclusive no una reducción, sino estamos aumentando las pérdidas y diseñamos mal ese sistema. Un ejemplo que vimos la vez pasada también de la conexión de los paneles con la conexión salto de rana. De pronto si no hacemos esa simple conexión, ya prácticamente que el sistema quedaría igual como si estuviera conectado a la red, no estaríamos disminuyendo nada. Entonces también es bastante, toca ir a mirarlo bien al detalle, eh, bastante enfático dónde es que está ocurriendo eso para mirar si sí o no estamos reduciendo esas pérdidas. Por eso es que cuando usted en la vida real va y le piden que vuelva más eficiente un sistema eléctrico, eso no es de una semana, trabajo de una semana o de 15 días o de un mes. Eso es todo un trabajo de inclusive años para detectar las fallas, mejorarlas. Muchas veces ni siquiera es falta de presupuesto, sino falta también del conocimiento de la tecnología. Digamos que un ejemplo práctico, acá en Colombia, en Central Cervecera, pusieron un sistema fotovoltaico y ese sistema fotovoltaico lo que les trajo a ellos fue pérdidas, porque nunca lo pudieron poner en marcha, nunca pudieron conectar las máquinas a ese sistema fotovoltaico. El que lo instaló nunca cumplió con la garantía, después trajeron otras personas, los mismos trabajadores de ahí, ingenieros mecánicos, eléctricos de años y no han podido resolver ese problema. Entonces fíjese que no es de pronto falta de presupuesto, sino a veces también estamos como cortos de tecnología, eh, cortos también de capacitación y de conocimiento de los sistemas. Eso por poner un ejemplo. Los beneficios tributarios también importante, porque todas esas políticas de las que estábamos hablando ahorita, lo que hacen es incentivar la producción de esa energía, eh, la migración, mejor dicho, tratar de migrar a esas energías limpias. Entonces, toca ir a mirar bien estas leyes que, como decimos ahorita, son bastante dinámicas, son bastante cambiantes, y una cosa es lo que dice ahí y otra cosa es lo que dice la realidad. El tema también de los certificados, la vez pasada habíamos hablado de estas certificaciones ISO. Entonces, si usted tiene en su empresa un sistema limpio, una generación limpia de energía, entonces va a poder obtener estos certificados y esas certificaciones lo hacen a usted más competitivo en un mercado, el que sea, en X actividad económica. Entonces usted se vuelve más competitivo, puede traer más clientes y también puede reducir el tema del impuesto, porque sabemos que en los países, sobre todo industrializados, se paga un impuesto del carbono. En China, en Estados Unidos, en Corea, en Canadá, por ejemplo, es muy fuerte ese impuesto al carbono. Acá en Colombia no es tanto, porque como no somos tan industriales, ese impuesto no es tan alto, pero hay que tenerlo en cuenta.
Eh, el siguiente indicador es el payback, es un payback simple. Obviamente, como es una primera mirada, es una primera noción de cuánto voy a recuperar yo esa inversión. Entonces, simplemente divido la inversión inicial por el ahorro anual. Entonces, invierto 20 millones y ahorro anualmente 3 millones. Estaría recuperando más o menos en 7 años. Pero fíjese que esto es muy elemental, muy básico. Acá no estamos teniendo en cuenta otras cosas importantes, como por ejemplo el costo de la oportunidad. Entonces, un indicador un poquito más detallado, un poquito más elaborado, es el BPN, que es el valor presente neto. Entonces, esto se refiere al costo de la oportunidad. Entonces, si usted tiene esos mismos 20 millones, viene y hace las cuentas, tiene que tener en cuenta también una tasa de descuento que por lo general es del 10%. Esto es un valor guía. ¿A qué se refiere este 10%? Se refiere a que si usted tiene esos 20 millones y el sistema eléctrico o el sistema fotovoltaico no le va a dar un rendimiento del 10%, entonces es mejor que usted invierta ese dinero en otro lado. Usted puede dejarlo en el banco ahorrado y que el banco le dé ese 10%, por ejemplo, en un CDT, o puede comprar acciones, o puede comprar bonos o cualquier otra cosa, acciones de empresas que sean confiables o empresas emergentes que por lo general son las que pagan más rendimiento. Entonces, si usted ve que con esos 20 millones lo puede invertir en una empresa que le dé el 20%, pues usted mejor va y, en vez de poner un sistema fotovoltaico, mejor va y invierte esos 20 millones allá en esa empresa. A eso nos referimos con el costo de oportunidad. ¿Listo? Entonces ese BPN va a tener tres valores. Cuando es superior a cero, el proyecto es rentable. Cuando es igual a cero, simplemente está recuperando la inversión, que ya lo podríamos eh, interpretar como una pérdida. Y obviamente si es inferior al cero, ya evidentemente no es viable hacer ese proyecto. Entonces acá vemos cómo es esa fórmula. Obviamente es una fórmula matemática y que la podemos hacer con una herramienta computacional. Existen también muchas herramientas ya específicas para todo este análisis económico, donde podemos hacer esto mucho más automático. Acá simplemente estamos viendo más o menos de qué se trata el concepto. Luego tenemos la tasa interna de retorno. Entonces es la tasa de descuento que hace que el BPN sea cero. Entonces se interpreta como la rentabilidad anual esperada del proyecto. Es una rentabilidad año a año. ¿Listo? Entonces, mirando los mismos datos del ejemplo anterior, tendríamos una tasa interna del retorno del 14%. Entonces, toda esta parte de estos indicadores, como les digo, eso ya se puede hacer automáticamente. Lo importante es que más o menos entendamos cuáles son esos criterios en palabras sencillas. El costo nivelado de la energía también hay que tenerlo en cuenta. Este costo nivelado mide el costo promedio de la energía generada a lo largo de la vida útil del sistema. Entonces volvemos acá al ejemplo de los 20 millones con un OPEX anual de 200.000 pesos, una generación de 7.2 kilovatios hora, perdón, 7.200 kilovatios hora al año por 25 años. Eso nos daría acá una energía producida durante ese tiempo y nos daría que ese costo nivelado de la energía es de 110 pesos, imagínense, comparado con los 700 hipotéticos del año 2025, más o menos fue ese valor, digamos un promedio a nivel Colombia. Entonces fíjese que ese valor de la energía es 6 veces más barato a lo largo de su vida útil, dentro de la expectativa que el sistema
va a funcionar bien, va a funcionar dentro de lo que nosotros lo hemos diseñado, que es lo que en la realidad ocurre. Estos grandes parques solares lo que están haciendo es optimizando su producción, porque como tienen tanta inyección de capital, tienen tanto monitoreo, saben lo que están haciendo a ciencia cierta, son industrias que son bastante lucrativas, porque mire cómo es esa, esa diferencia del verdadero costo con el costo del mercado. Factores que afectan esa rentabilidad del sistema, ya volvemos a la parte de la radiación. Entonces sabemos que la radiación va a ser diferente en cualquier geografía. Entonces no es lo mismo en Bogotá que en La Guajira, pero eso ya está contemplado desde el principio. Entonces es algo que no nos puede tomar de sorpresa. Acá lo que les hablaba de los subsidios, también toda esa especulación política afecta el valor en el mercado, afecta eh, no solamente el costo del kilovatio hora, sino de todos los elementos que se importan. Entonces, digamos que acá el gobierno nacional, el presidente hace un trino y con ese solo trino ya pone a tambalear todo ese mercado. Ahorita estábamos hablando de Trump, una palabra ya de Trump, un discurso de Trump, sabe cómo se mueve allá la bolsa de valores, cómo se mueve la especulación, pasa lo mismo acá. Entonces, él había dicho que iba a eliminar unos subsidios. Entonces sabemos cómo es la prensa acá en Colombia, que malinterpreta o da un mensaje ambiguo. Entonces, esto se prestó para malos entendidos, que eliminaba los subsidios de energía para estratos uno, 2 y 3. Entonces, ¿qué le tocó salir a decir? Que eso fue una desinformación, que ese subsidio de estratos uno, 2 y 3 no se iba a eliminar, sino que se iba a pagar en especie en techos solares, para que esas personas se vuelvan autogeneradoras de energía limpia con tarifas eléctricas muy inferiores. Entonces, fíjese cómo es ese tema político que repercute de manera importante en el tema de los precios, en el tema de las tarifas. Em, Perdón, les envío la asistencia antes de que se me olvide. Listo, ahí les compartí la asistencia, porfa, para que la vayamos llenando. Listo, entonces acá por último la parte de la inversión inicial. A veces cometemos errores al calcularla de manera correcta. Entonces, por ejemplo, lo que habíamos hablado la vez pasada de los certificados. Entonces, paneles baratos sin certificación. El tema de las garantías. Entonces, usted va y compra esos paneles y el fabricante de pronto no le va a responder. Porque usted compra un panel y usted espera que le dure los 20 años y por allá a los 10 años ya usted dice, bueno, esto no está funcionando bien, va y busca al fabricante, no responde. Eh, Inversores sin servicio técnico local, también el tema de las capacitaciones, lo que les estaba diciendo ahorita, el ejemplo allá de Central Cervecera, no solamente pasa en el sector, en la parte de los sistemas fotovoltaicos, sino en cualquier sistema. Usted llega y monta ya una línea y compra un PLC o compra un driver y resulta que quién sabe manejar ese driver, en qué lenguaje viene, mientras que va y busca el que sí sabe manejar eso, es complicado, porque uno en teoría, cuando estudia
cualquier tipo de estos, uno estaría en la capacidad de ir a solucionar un problema de esos. Pero cuando se enfrenta a la verdadera realidad, uno no tiene las herramientas. Ese equipo de pronto tiene condiciones muy específicas. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta, el tema del respaldo, ese respaldo que sea real. También a veces ignoramos el tema de los aranceles, el tema del IVA. Entonces a uno le dicen, bueno, usted puede comprar los paneles, los inversores y no tiene IVA. Y cuando va y compra eso, resulta que le cobran el IVA y después le dicen, no, después primero se lo cobramos y después se lo descontamos. Y sabemos cómo es ese trámite. Eso no es tan sencillo. La mala calidad también de los proveedores en el tema del soporte, esa parte del soporte es bastante crítico. Y los contratos que de pronto no sabemos la parte legal, la parte legislativa de manera correcta. Acá vemos algo relacionado con los costos de operación en estos sistemas ya más robustos. Estos ya, como son grandes empresas que ya tienen esto, tienen más presupuesto, tienen más herramientas tecnológicas, esto lo llevan de mejor manera. Ellos no van a perder tanto con eso. ¿Quién es el que de pronto puede llegar a perder? El que no ve esas cosas que están de pronto ahí ocultas. Digamos que acá en el rendimiento de los paneles, esto ya lo hemos hablado, también ya estamos conscientes de cómo es esa garantía, tanto en la parte mecánica como en la parte eléctrica, entonces eso sí deberíamos tenerlo bien clarito. Bueno, acá creo que nos estamos quedando cortos de tiempo, son las 7 en punto. Veámonos a las 7:10, terminamos rápido con la presentación y aclaramos las dudas ya del cierre del curso. ¿Listo? Entonces, gracias por la participación, no se les olvide llenar la asistencia. 10 minutos de descanso, 7:10 y ya retornamos. ¿Listo? Gracias. Listo, profe. Gracias, profe.